Estamos dándole la bienvenida en Con Ojo Clínico, un nuevo programa, jueves 19:30 horas. Estamos aquí acompañándoles con todo el equipo para entregarles cierto contenido, programa en torno a la salud, hacer comunidad, eso y mucho más. En el día de hoy vamos a hablar en la primera parte del programa sobre la salud mental, cómo estamos también enfrentando este retorno, ¿cierto? En gran parte ya presencial, y en una segunda parte de nuestro programa vamos a estar hablando sobre las enfermedades renales. Vamos a tener a dos invitadas, una académica de la Universidad de Talca, una académica de la Universidad de Chile, abordando ambas temáticas. Como siempre, agradecerles a todas, a todos por ser parte de nuestro programa. Si usted está en la región metropolitana, recuerde, puede seguirnos en el 11.2 en señal digital. Puede ahí sintonizarnos y ver nuestro programa y también toda la programación del canal Uchile TV. Si usted está en Punta Arenas, puede hacerlo también en el 7.2. Si está en La Serena, en Coquimbo, en el norte de nuestro país, en el 2.2. Están todas y todos cordialmente invitados porque aquí comienza Con Ojo Clínico. Ojo con la pandemia, nuestra primera parte del programa. Para comenzar con la entrevista, antes quiero invitarlos, como ya es costumbre, ¿cierto?, a revisar un resumen de lo que fue esta semana. Hubo ya presentación oficial de las autoridades de gobierno, hubo una actividad que se realizó en la comuna de San Miguel, donde llegó la ministra de Salud acompañada también de sus subsecretarios de redes asistenciales y también de salud pública. Se entregaron lineamientos, varios anuncios en torno a la estrategia en torno a esta pandemia, y también en este resumen de la semana vamos a abordar lo que pasa a nivel internacional. Hay preocupación por el aumento de los casos, particularmente en China. Incluso una ciudad volvió a estar en cuarentena, aislamiento, confinamiento, porque se registró un pic de contagios tras 2 años, ¿cierto?, de esta pandemia. De eso y más se nos cuenta Aldo Vidal. Estas son algunas de las noticias más relevantes relacionadas con la pandemia ocurridas durante los últimos días. Las autoridades de salud del gobierno del presidente Boric dieron a conocer la nueva gobernanza en el manejo de la pandemia. La ministra de Salud, María Begoña Yarza, entregó sus primeros lineamientos para hacer frente a la pandemia. Escuchamos a la comunidad científica, escuchamos a las personas, y nosotros lo que queremos hacer es mejorar esa institucionalidad, darle mayor transparencia, que la incertidumbre con relación a la toma de decisión la cerremos lo más posible. Que si yo me quiero preguntar por qué tomaron esa decisión en tal lugar, en tal territorio, con cierto grupo de personas, yo sepa por qué fue. En el anuncio estuvieron también los subsecretarios de la cartera, el de Salud Pública, Cristóbal Cuadrado, y el de Redes Asistenciales, Fernando Araoz, quienes anunciaron la conformación de una Comisión Nacional de Respuesta para la Pandemia, que estará compuesta por equipos técnicos del MinSal. Esta Comisión Nacional comenzará a instalarse en su funcionamiento paulatinamente durante las próximas semanas, y esta comisión trabajará codo a codo con los equipos técnicos del Ministerio de Salud, de las seremías y las redes asistenciales a cargo de implementar la estrategia sanitaria en cada uno de los rincones del país. Las autoridades explicaron que también se conformará un Comité Interministerial de Respuesta a la Pandemia, liderado por el presidente Boric, por la ministra Yarza y ministros de otras reparticiones que son claves para dar respuestas a la pandemia y que serán convocados en cada momento en el que se requiera tomar decisiones de un mayor impacto. Por ejemplo, si es que en algún momento requerimos hacer un manejo más estricto del control de fronteras, si tenemos que implementar ante la amenaza de una nueva variante limitaciones a la movilidad de la población, o eventualmente el cierre de ciertos sectores, que no es para nada algo que nosotros avisoramos en el corto plazo ni que deseamos, pero que es parte de las herramientas que se deben tener. En el plano internacional, China alcanzó la cifra más alta de casos nuevos en un día en los últimos 2 años. Se trata de 3.400 casos en 24 horas, tras varios meses con una estrategia de 0 contagios.
Tras esto, se decretó cuarentena en Shenzhen, un centro financiero y tecnológico de 17 millones de habitantes que limita con Hong Kong. Y en esta primera parte de nuestro programa, ustedes ya ven en nuestra pantalla que nos acompaña Natalia Uribe Ortiz. Ella es psicóloga clínica, especialista en psicoterapia académica de la Escuela de Psicología de la Universidad de Talca. Profesora, muchísimas gracias por acompañarnos. Para mí un gusto, encantada de acompañarlos hoy día, así que feliz de ver temática de salud mental. Es un tema bien interesante, lo hemos abordado en otras ocasiones en el programa. Estamos en pleno proceso de volver, ¿cierto?, presencialmente, las escuelas, los colegios, también en las distintas oficinas. Pero es bueno ir haciendo un balance un poquito, ¿cierto?, de lo que han sido estos últimos 2 años. ¿De qué manera cree usted que la pandemia, ¿cierto?, el aislamiento y todo eso afectó a los niños, a las niñas y también a los adultos, ¿no?, durante este último tiempo? Es una muy buena pregunta. Bueno, primero señalar que la pandemia impactó en todas las dimensiones ya del desarrollo humano. Estamos hablando de una dimensión principalmente, ¿cierto?, socioemocional, dimensión cognitiva, la dimensión también física, debido también, por supuesto, a todo lo que implica la contingencia sanitaria y también todas las situaciones que uno puede vivir en un contexto de confinamiento. Entonces, frente a esa pregunta, lo primero que hay que señalar es que la afección o la influencia de la pandemia en cada uno de nosotros fue una influencia multidimensional y que en términos de mirar la consecuencia en la salud mental de todos nosotros, tendríamos que revisarlo ya en el tiempo. Ya todavía es muy reciente para decir cuál va a ser el impacto de esta pandemia, pero desde el punto de vista de corto plazo y de lo que hemos mirado, estamos mirando, ¿cierto?, ahora en la actualidad, ahora con el ingreso a los colegios, la presencialidad, esta nueva presencialidad, uno ya va viendo, ¿cierto?, que una de las consecuencias son las dificultades en las habilidades sociales. Por ejemplo, pensémoslo en los niños, las niñas, adolescentes. Muchos niños, pacientes nos dicen la dificultad que para ellos ha sido el ingresar al colegio, es como la sensación de sentirse extraño, no saber cómo compartir. Tengo pacientes, por ejemplo, que han ido manifestando sintomatología muy asociada a lo que es la fobia social, crisis de pánico, eso con respecto a lo que se está dando hoy día ante la presencialidad. Pero si miramos, por ejemplo, qué pasó con la salud mental de nosotros en el contexto de pandemia, cuando ya estábamos en fase 1, fase 2, cuando el confinamiento era mucho más intenso, habían, por ejemplo, adolescentes con bastantes manifestaciones de conducta autolesiva, cortes, por ejemplo. Por ejemplo, también tenemos casos de jóvenes, de niños y adultos con manifestaciones depresivas, ya justamente por el estado de confinamiento. Entonces, si hacemos como un balance, durante el periodo pandémico activo, ya fase 1, fase 2 del año 2020-2021, había mucha manifestación de cuadros depresivos. Y con respecto al contexto, ¿cierto?, hoy día de cómo se está llevando esta pandemia, donde hay una nueva presencialidad, hay más reporte de ansiedad y fobia social, ¿ya?, que tiene que ver con este nuevo desafío de volver a retomar una rutina en un contexto que todavía está incierto. Claro, sin duda son varias las situaciones a las cuales nos hemos tenido que enfrentar en el último tiempo y tampoco no es fácil, ¿cierto?, como retomar después de 2 años. Usted lo decía, en el caso de tener, ¿cierto?, ansiedad, fobia, ¿se pueden también dar situaciones de estrés, por ejemplo? O esto que de repente apareció en la prensa, este síndrome de la cabaña, que decían, ¿cierto?, que es como esta sensación de no querer salir, de tener cierto temor de contagiarse, de ver a más personas. Es todo un tema, ¿no? Exacto. Claro, con el tema de la pandemia comienzan a manifestarse, claro, como usted bien señala, Maritza, una cierta manifestación que claro, que a lo mejor no se clasifica como una depresión. Yo recién nombraba, ¿cierto?, que habían personas que consultaban producto de la pandemia y que tenían un perfil muy depresivo.
pero como usted bien dice, no todas las personas que han, digamos, experimentado respuestas melancólicas o decaimiento están con depresión, ¿ya? Hay un grupo importante que manifiesta, ¿cierto?, este síndrome que usted muy bien señala, ¿ya? Que en el fondo no estoy depresiva, pero en el fondo estoy con un decaimiento porque también estoy muy temerosa a lo que viene, y también estoy con un decaimiento porque, por supuesto, muchos elementos que yo consideraba parte de mi rutina, como es salir, hoy día no están. Ya estoy pensando principalmente en lo que nos pasó al inicio, en 2020, que hubo con mucha consulta respecto a eso. Entonces ahora lo que se nos viene es bien importante, sobre todo pensando en el contexto educativo. Por ejemplo, en otras entrevistas, cuando hemos conversado temas muy similares, yo siempre digo que es importante que en los colegios puedan escuchar un poco a los profesionales de salud mental en las recomendaciones que nosotros damos. Uno, por ejemplo, mira hoy día los colegios, los niños ingresan a este año 2022 con un horario que es prácticamente idéntico al horario previo a la pandemia. Entonces uno se pregunta, ¿cómo es posible que los establecimientos educacionales mantengan el mismo horario cuando estamos en un contexto de pandemia todavía y donde hay un contexto de presencialidad que los niños requieren, ¿cierto?, un proceso de adaptación? Por lo tanto, lo que se recomienda, lo que uno siempre dice, es que exista más recreo, que los recreos sean más prolongados y no 10 minutos. También que si vamos a ingresar al colegio y nos vamos a ver todos, es importante que se hable de la pandemia. No todas las familias, o sea, todas las personas vivieron la pandemia o la están viviendo de una forma muy diferente. Hay personas a quienes se les falleció familiares importantes, ¿cierto? Otras personas que tuvieron contagio directo, otros que a lo mejor esto lo observaron o lo están observando más indirectamente, pero hablar de lo que está pasando es muy saludable. No podemos hacer como que no ha pasado nada y vamos a comenzar las clases. Eso no es muy recomendable. Profesora, y bueno, también puede haber un tema con los más chiquititos, por ejemplo, de que tenían que iniciar el año pasado y no pudieron, entonces ahora están empezando nuevamente. Pueden generarse problemas de sociabilidad, pueden haber también problemas de concentración, porque no es lo mismo estar en clase en la casa a estar ahora en el colegio con 20 compañeros más. ¿Cómo también enfrentar eso? ¿Qué recomendaciones entregar a los papás y a qué poner ojo también frente a los más chiquititos? Sí, hay que prestar mucha atención. Lo primero, para que los niños tengan una buena experiencia en esto del retorno, el adulto tiene que, en términos actitudinales, mostrarse tranquilo, seguro y no atemorizado. Si tenemos un adulto que empieza con discursos o con una actitud de temor ante un posible contagio, ¿ya? Por supuesto que eso lo vamos a transmitir a los niños y niñas. Por lo tanto, lo primero es, yo adulto me observo y voy viendo o monitoreando mi respuesta. Tiene que ser una actitud de mucha tranquilidad. Segundo, también a los niños se les tiene que preparar. Si nosotros como adultos sabemos que los niños van a ingresar tal fecha puntual a clase, a los niños ya se les está preparando un mes antes, 3 semanas antes, se les comienza a conversar acerca de este retorno a clase y se muestra esta situación o contexto, ¿cierto?, de la forma más entretenida posible. Porque si el adulto lo muestra desde el déficit, por supuesto que es mucho más complejo trabajar la motivación en los niños. Por otra parte, es importante incorporar los hábitos. Los niños vienen ya, claro, 2 años de confinamiento y a eso sumemos este último periodo que es de vacaciones. Entonces, retomar una rutina, un horario de sueño, es todo muy extraño, todo muy nuevo. Por lo tanto, desde 3 semanas, lo recomendable es que ya se comience, sobre todo a los más chiquititos, a preparar en cuanto a lo que es horario de sueño. Eso es lo que uno esperaría que hubiese ocurrido, ¿cierto?, en las familias, en nuestra familia, en febrero. Ese es como el ideal.
De hecho, habían algunos especialistas, no sé si usted comparte, usted lo mencionaba también, el hecho de los horarios, de haber comenzado de manera más gradual o por bloques, para ir de a poco adaptándose a la nueva rutina, ¿cierto? Que va a ser un horario completo. Y también agregar a eso, pensando en los más pequeños, en los niños, ¿cierto? Como también enseñarles o explicarles el tema de el jugar en un patio, porque obviamente seguimos en pandemia, o sea, hay contagios todavía, hay que seguir cuidándose, el uso de mascarilla. Entonces son muchos elementos que entran en juego, pensando, por ejemplo, en un recreo, ¿cierto? Donde salen todos los niños al patio, cómo ellos tienen que también compartir y sociabilizar con otros niños. Claro, eso es una súper buena pregunta, porque los niños por naturaleza humana van a tener esta tendencia, ¿cierto?, a compartir con un otro, a acercarse a un otro. Por lo tanto, el pensar, nosotros como adultos, que vamos a tener a los niños todos a distancia, según las normativas sanitarias, es un desafío, ya, y un poco complejo, porque por un tema como le comentaba, de desarrollo humano, naturaleza humana, los niños en etapas escolares, preescolares, van a tender a acercarse. Por lo tanto, ahí creo que nos queda a nosotros como comunidad, que acompañamos a nuestros niños y niñas, trabajar más en la psicoeducación, la concientización en los niños, explicar, por ejemplo, cuál es la consecuencia del contacto directo con un otro, qué pasa con eso, cuáles son las consecuencias en términos de malestar físico. Entonces, en los niños hay que ser súper gráficos, porque muchos adultos dicen, oye, pero si yo efectivamente le explico a mi hijo que el contagio trae ciertas consecuencias, pero todo en un discurso muy abstracto. Con los niños hay que ser mucho más concreto, ¿ya? Hablar, ¿cierto? Por ejemplo, si aparece información de la pandemia en las noticias, quizás tomar esa información y hablarlo con los niños, eso también enriquece bastante. Entonces, por un lado, la psicoeducación hacia el niño, la concientización, mirando las consecuencias de esto, y por otro lado, es importantísimo el trabajo en comunidad, que los funcionarios dentro del colegio, los mismos apoderados, funcionarios, todos vayan en la misma línea, ya que es acerca del cuidado y los resguardos que tenemos que tener. Y desde ahí los niños deberían estar recibiendo información, ¿cierto? Tanto de lo que dice el adulto significativo o el apoderado o el familiar y lo que dice la comunidad educativa. Eso es un trabajo en equipo. Pero me encantaría decirles que podemos tener todo controlado, pero lamentablemente en un contexto de niños en etapa escolar y preescolar, claro, es un desafío, ya en mantener las distancias y los límites respectivos. Solamente lo que nos queda es solamente la concientización y desde ahí apoyar. Así es, pues apoyar, ¿cierto?, a los niños. También vámonos a la otra parte. ¿Qué pasa con los adultos, con nosotros? ¿Cómo enfrentamos también este inicio, ¿no? O sea, para muchos marzo fue un mes de volver a una, entre comillas, normalidad, ¿cierto? Retornar a las oficinas, tomar la locomoción, el transporte público. También cómo tenemos que nosotros ir adquiriendo algunas estrategias, ser más flexibles, tratar de ir generando cierta gradualidad en nuestras rutinas diarias para también no caer en estas situaciones que usted mencionaba, el estrés, mayor ansiedad, ¿cierto? No querer socializar, estar con mucha gente. ¿Cómo vamos de a poquito equilibrando nuestra vida, ¿no?, en este retorno? Sí, es importante el trabajo en equipo, el trabajo en red. Es súper importante la vida comunitaria cuando uno está criando y cuando uno tiene, ¿cierto?, personas, digamos, que están a nuestro cargo. Por lo tanto, lo primero sería, como estrategia, para que para nosotros sea una experiencia gratificante y estable, pedir ayuda. El acto de pedir ayuda. Yo mamá, yo papá, yo cuidador, no tengo por qué asumir a priori que tengo todo resuelto y controlado. Tengo que pedir ayuda. Ocupar la red, ¿ya? Familia. Si no tengo la red familia, tendremos que usar quizás redes institucionales, colegios, buscar quizás la forma de que los niños puedan hacer uso de actividades extraprogramáticas, etc. Eso por un lado. Y lo otro, ¿qué pasa con el adulto en sí?
el adulto debiese, como recomendación, yo sé que todos los adultos tenemos sistemas muy diferentes, pero de lo que uno va viendo que da resultado es el organizarnos con horarios, por ejemplo. Ante cambios de rutinas, el horario sirve. ¿Y por qué sirve? Porque me entrega una organización y una cierta sensación de control ante tanta incertidumbre. Si yo tengo un marzo que es altamente desafiante, donde ya la primera semana del colegio los niños tienen un horario, en la segunda semana tienen otro horario que es el definitivo, por lo general, ya eso me desestabiliza. Eh, por lo tanto, un horario me permite localizar la angustia en eso. Ya, yo me ordeno, sé que esta semana tengo tal desafío, la próxima semana lo veré con otro tipo de horario a lo mejor, pero en el fondo eso me organiza mi mente y genera en uno una sensación de controlabilidad y de predicción de lo que va a suceder. Entonces, eso es súper recomendado. Y lo otro, para los niños también es súper importante entregar horario, ya a los niños explicarles lo que va a ser tal día, el horario, ¿cierto? Yo siempre recomiendo a los pacientes, a los papás, les digo, cuando tú tienes un hijo preescolar, donde no existe todavía la concepción de tiempo, ¿ya? De lo que sería 2 horas más, 3 horas más, ¿qué es lo que sirve mucho? Yo siempre digo un reloj, el clásico reloj mural, ya con los numeritos, los niños entienden perfecto cuando uno les dice, cuando la aguja del reloj está en tal parte, vamos a ir al colegio o vamos a dormir. Los niños desde ahí, ellos pueden incorporar, digamos, el horario, ¿ya? Porque si uno les dice en 2 horas más vamos al colegio, no lo van a captar. Pero si uno les muestra en términos gráficos, cuando la aguja del reloj esté en tal ubicación, los niños, de verdad, de lo que uno va viendo, ellos entienden mucho más rápido. Entonces, la clave es que el proceso sea, primero que todo, con anticipación, conversarlo 3 semanas antes, un mes antes. 2, la actitud del adulto, una actitud positiva, entusiasta, no atemorizada. Y lo otro, ¿cierto?, es el uso de horario. Y también no olvidar lo importante de las actividades recreativas, porque hasta el minuto hemos hablado del desafío laboral, el desafío escolar, pero también es muy importante el ocio. Es súper importante también el descanso, el que los niños puedan ver películas, etcétera, e incorporarlo dentro del horario. Claro, generar alguna estrategia, ¿cierto? Alguna actividad en familia o algún tipo de deporte, alguna actividad de ese tipo también podrían ayudar, ¿cierto? Para ir sopesando las distintas responsabilidades que tenemos en el día a día. Le quería hacer otra consulta. Hace algunos días salió una encuesta de la Asociación Chilena de Seguridad, de la ACH, y ahí hablaban, ¿cierto?, los trabajadores que varios preferían más el sistema híbrido, ¿cierto?, que algunos días presencial, otros días en teletrabajo. ¿A qué cree que se deba esto? ¿Hay cierta resistencia a volver de manera presencial todavía por los contagios? ¿O se hizo más llevadero estar en la casa? ¿Hay algunos que prefieren eso? ¿Deberían también este modo híbrido estar sobre la mesa y poder ser una buena forma de ir retomando? El modelo híbrido, claro, aparece como una forma respetuosa de poder transitar en una etapa de transición ante lo que estamos viviendo. Entonces, la verdad es que, ¿cómo uno lo ve? Uno lo ve como un tipo de método de trabajo, ¿cierto?, que es bastante, digamos, ideal, ¿ya? Porque si uno dice virtual 100%, depende de cada caso, de cada situación, pero sabemos, ¿cierto?, así lo indica la misma clínica, lo que uno va viendo, un tercer año bajo modalidad virtual sería muy complejo para la salud mental de todos nosotros. Por otra parte, la presencialidad al 100% también nos implica estar expuesto a contagio y sería un cambio muy brusco. Por lo tanto, la metodología híbrida sería, en este minuto, lo más recomendado porque implica un trabajo más de transición. Ahora, ¿por qué se opta por esta metodología? Bueno, hay instituciones que más que entregarlo como voluntario, lo señalan. La metodología en esta organización se va a dar de manera híbrida, o sea, no es que al trabajador se le dé la opción.
Pero en general, ¿por qué se busca esta opción? Por un lado, como yo le comentaba, ¿cierto?, por un tema de transición, y por otro lado, hay situaciones bastante diversas en las familias. Familiares, por ejemplo, trabajadores que tienen familiares en riesgo, y a lo mejor estar expuesto presencialmente es muy complejo. Otra cosa importante que también se señala es el tema también de los cuidados, ya por ejemplo, trabajadores que tienen hijos, ya entonces también no es tan simple hacer este cambio de presencialidad, porque a lo mejor yo adulto puedo tener la fortaleza y los recursos para ir presencialmente. Pero ¿qué pasa con mis hijos? ¿Quiénes van a cuidar de mis hijos? ¿Qué pasa con estos adultos mayores que también viven en casa? Y también está todo el temor que está todavía latente en todos nosotros, ¿cierto? Que es el temor al contagio. Entonces, mientras menos expuesto estoy, mucho mejor. Nos queda solo un minutito, quería cedérselo, ¿cierto?, para que a modo de resumen, ¿cierto?, le entregáramos alguna recomendación a quienes nos están viendo, que están medios complicados, ¿cierto?, con esto del retorno, conceptos como la flexibilidad, ir de manera gradual, ¿cierto?, pueden ser quizás de ayuda para quienes nos están viendo hoy día en Con Ojo Clínico. Bueno, Maritza, yo creo que la principal recomendación sería no pretendamos hacer todo solos. En contextos pandémicos, en contextos de situaciones como lo que nos está ocurriendo, la clave para poder mantenernos tranquilos dentro de lo posible y salir, digamos, adelante ante tanto cambio, es el que podamos pedir ayuda y que trabajemos en red. ¿Ya? El trabajo comunitario, el trabajo colaborativo es clave para poder salir adelante. Y por otra parte, también es muy importante el poder comunicar en términos emocionales lo que está ocurriendo. ¿Ya? Preguntar a los niños, ¿qué te pasa a ti con el ingreso a clase? ¿Cómo te sientes? No pregunten cómo te portaste, por favor, no pregunten eso. Pregunten cómo te sentiste, no cómo te portaste. ¿Ya? ¿Qué fue lo que más te gustó? ¿Qué fue lo que menos te gustó? Entonces, la comunicación emocional con nuestros niños y niñas y adolescentes es clave, el trabajo colaborativo y la organización, donde vamos a incluir en este horario, ¿cierto?, también las actividades recreativas y el autocuidado. Eso es clave. Ahí está todo dicho. Le queremos agradecer a Natalia Uribe por estos minutitos, por acompañarnos en Con Ojo Clínico y bueno, que también sea un buen retorno y que de poquito también ustedes por allá también puedan ir volviendo, ¿cierto?, a cierta normalidad y que la pandemia pase, ¿cierto?, luego y que bajen los contagios, que también es algo importante. Los contagios siguen ahí en una cifra bien alta y eso también genera preocupación en las personas. Así que muchísimas gracias por acompañarnos. Cariños a todos. Chao, chao. Y en nuestra sección Con Ojo de Especialista, esta semana seguimos nosotros con este ciclo hablando de dermatología, del cuidado de nuestra piel. El dermatólogo Rodrigo Lubis, él nos habla en esta oportunidad en torno a la protección solar. ¿Por qué es importante usar un filtro solar? ¿Qué pasa con el cáncer de piel? ¿Sabían ustedes que incluso algunos especialistas recomiendan usar el protector solar no solo cuando nos exponemos directamente al sol, sino que también cuando utilizamos nuestro computador o nuestra tablet o nuestro celular, e incluso 3 veces por día aplicarse, ¿cierto?, en el rostro para evitar manchas y arrugas? Así también lo dice el doctor viendo esta siguiente cápsula. El uso de filtro solar es sumamente importante. Hemos escuchado eternamente que el filtro solar lo tenemos que usar para prevenir el cáncer de piel. Pero de repente hay gente que se aburre y dice, oye, el cáncer de piel va a ser en 100 años más, ¿por qué lo tengo que usar? El filtro solar nos va a proteger en un amplio espectro, no solo de la ultravioleta, que es la que nos va a producir el cáncer de piel, sino que el uso de filtro solar desde la infancia nos va a prevenir las arrugas, las manchas, el envejecimiento cutáneo, el adelgazamiento de la piel. Nos puede ayudar a controlar ciertas condiciones cosméticas. Un lolo con acné que usa un filtro solar que nos protege, que sea un gel crema, algo sin grasa, va a evitar que se ponga rojo. Sumamente importante hoy día, época COVID, que estamos con las pantallas, con los computadores, con las tabletas, recibimos
luces de estos aparatos que nos pueden ir envejeciendo y dañando la piel. Hoy día los filtros solares vienen con un espectro amplio que nos cubre el UVA, el UVB y la luz visible. Te invito a usar filtro solar no solo para prevenir el cáncer, sino que para cuidar tu piel y que tengas una vida más saludable y seas feliz en el tiempo. Y ahí estaba la explicación que entregaba el especialista a cuidar nuestra salud y también la salud de nuestra piel. Nosotros ahora vamos a hacer una breve pausa para regresar al programa y conversar en torno a las enfermedades renales. Hacemos una pausa y nosotros ya volvemos. Y estamos de vuelta en nuestro programa luego de esa pausa. Recuerde que usted puede seguir toda nuestra programación en Uchile TV. Y para continuar, los quiero invitar a que revisemos un material que nos preparó Francisco Contreras para introducirnos, ¿cierto?, a lo que va a ser nuestra conversación durante los próximos 20 minutos sobre las enfermedades renales. Entre un 11 y un 13% de la población global sufre de estas enfermedades. ¿De qué se trata? Eso nos cuenta en la siguiente nota Francisco Contreras. Las enfermedades crónicas son, sin duda, una de las preocupaciones de la salud pública debido al aumento de pacientes que se ha registrado en los últimos años. Entre estas se encuentra la enfermedad renal crónica, una alteración de la función de este órgano, que tiene entre sus principales causas la diabetes mellitus, la hipertensión arterial y la obesidad. Según estimaciones, entre un 11 a 13% de la población global presenta esta enfermedad. De hecho, en el mundo, más de 840 millones de personas tienen algún grado de enfermedad renal crónica y 3,9 millones se encuentran en diálisis. En Chile, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud 2016-2017, la prevalencia es 3% más que la que había en la encuesta del año 2010. Se trata de una enfermedad donde el trasplante de órgano es clave. Según los expertos, es la mejor alternativa terapéutica, pues disminuye la mortalidad en relación a mantenerse en diálisis. Por eso se ha hecho un llamado a reforzar las campañas de donación. Ahí estaba esta interesante nota que nos preparó Francisco Contreras, que usted ya la está viendo en pantalla. Nos acompaña Miriam Albo, ella es nefróloga, jefa de la sección de nefrología del Departamento de Medicina del Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Doctora, muchísimas gracias por acompañarnos en Con Ojo Clínico. Hola, buenas tardes Maritza. Muchas gracias por la invitación y por la oportunidad de hablar acerca de las enfermedades renales. Así es, un interesante tema que no habíamos tenido posibilidad de abordar en profundidad en el programa, entonces quiero invitarla a que primero partamos por lo más básico, ¿no? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de una enfermedad renal? ¿De qué se trata? ¿A qué nos podemos exponer, cierto, cuando estamos frente a esto? ¿Y por qué se producen también? Bueno, las enfermedades renales tienen causas diversas. En el fondo el riñón o los riñones son el órgano que mantienen lo que se llama la homeostasis, el equilibrio de la cantidad de volumen de sangre, el equilibrio de la composición de la sangre, y además los riñones se deshacen de los tóxicos que se producen y se generan cada día a raíz del metabolismo, de la dieta y de los mismos procesos celulares. Cuando se daña el riñón se puede expresar de distintas formas, pero básicamente lo que ocurre es que de alguna manera se altera finalmente la composición del medio interno. Y puede provocarse, por ejemplo, aumentos de la presión arterial y disminución de la filtración de las sustancias tóxicas, y por lo tanto de alguna manera el organismo ir intoxicándose y cambiando su composición de los distintos compuestos que hay. Afecta las concentraciones de sodio, de potasio, de fósforo, de calcio, de hormonas relacionadas con los huesos, de hormonas relacionadas con la presión arterial, incluso del metabolismo mismo de la insulina.
Así que en realidad, y por otra parte también está relacionado, por ejemplo, con la hormona que tiene que ver con la producción de glóbulos rojos. Por eso que muchas veces también los enfermos renales se manifiestan con anemia. Ahora, las causas de las enfermedades renales son diversas. Pueden ser infecciosas, puede ser la producción de cálculos en el riñón en forma múltiple, pueden ser enfermedades autoinmunes, como por ejemplo es el lupus. Muchos fármacos pueden también dañar el riñón, como por ejemplo los antiinflamatorios que normalmente utilizamos, o a veces algunas hierbas que parecen inocentes, ciertas hierbas chinas pueden ir dañando con el riñón, de modo que también puede expresarse como un fenómeno paraneoplásico, es decir, que uno tenga un tipo de cáncer que de alguna manera afecte no solo directamente al riñón, sino que por la producción de ciertas hormonas o sustancias que pueden ir dañando el riñón. Las causas más frecuentes son la diabetes y la hipertensión, dos causas prevenibles de daño renal. Profesora, ¿y puede ser también hereditario? ¿Puede también ser una patología que se puede dar por esa vía? Perdón, no te entendí bien, ¿por la edad? No, que sea hereditario, que si mi papá o mi abuelo tuvo una enfermedad renal, yo también pueda generarla a largo plazo. Sí, hay enfermedades renales que son hereditarias. La enfermedad propiamente tal, son las menos. La más típica es el riñón poliquístico del adulto. Esas son familias que, digamos, uno ve varios miembros de la familia en general que se van afectando, el abuelo, después el papá y los tíos o hermanos de este papá, hijos de los hermanos, hijos de este caballero, en fin, esa es una enfermedad autosómica dominante, es la más frecuente dentro de las enfermedades, digamos, genéticas. Por otra parte, la predisposición a la diabetes y la predisposición a la hipertensión también tiene un componente genético. Y por otro lado, el hecho de tener un pariente de primer grado que tenga una enfermedad renal avanzada, o sea, un paciente que haya estado en diálisis o trasplantado, hace que ese paciente sea más susceptible a tener enfermedad renal, aunque no sea del mismo tipo que tuvo su padre, por ejemplo. Pero sí lo hace mucho más probable, aumenta como en 6 veces la probabilidad de tener una enfermedad renal avanzada. Así que sí, y hay otras nefropatías genéticas también, o con agregaciones familiares. Perfecto. Hablemos ahora también de los síntomas. Frente a qué alertas yo tengo que tomar en consideración, ¿cierto?, que algo no está bien con mis riñones. Para también entregar la información a quienes nos están siguiendo, ¿cierto? Y de repente no saben muy bien qué está pasando y pueden también recurrir a un especialista. Siempre, ante todo, recurrir a un especialista. Es el consejo que damos aquí en Conojo Clínico. Mira, yo creo que lo más importante, vamos a hablar de los síntomas, pero creo que lo más importante es prevenir el desarrollo o el avance de la enfermedad renal crónica, porque cuando uno ya tiene síntomas derivados de la enfermedad renal crónica, en general, no es muy bueno el pronóstico. Entonces, ¿en quiénes nos tenemos que fijar? Nos tenemos que fijar especialmente en pacientes hipertensos, en pacientes diabéticos, en pacientes que tienen infecciones urinarias especialmente altas, o sea, que han tenido pielonefritis, en pacientes que tienen parientes con enfermedad renal crónica avanzada. Yo diría que básicamente esa y la prevención en cuanto al uso de fármacos, sobre todo en forma indiscriminada, de los que nosotros los chilenos somos especialistas, que es el uso de los antiinflamatorios no esteroidales. O sea, que el diclofenaco, que el ketoprofeno, que el ibuprofeno, cualquier antiinflamatorio no esteroidal. ¿Ah? Entonces, esos pacientes como que tienen que tener especial cuidado para hacer prevención del daño renal crónico. Los síntomas derivados de la enfermedad renal crónica son diversos, porque hay algunas enfermedades renales que son muy silenciosas,
y solamente gritan cuando ya la cosa está tremendamente avanzada, cuando queda 10% de la función renal o 5% de la función renal. Y esos síntomas, que son los síntomas fundamentalmente urémicos, o sea, derivados de la acumulación de toxinas, son básicamente náuseas, vómitos, baja de peso, piel reseca, color amarillento de la piel, anemia. Esas son como pero como les digo, eso ya es una etapa bastante terminal. Ahora, hay otras enfermedades renales que se manifiestan fundamentalmente por hipertensión, o bien pueden dar, por ejemplo, un síndrome nefrótico, o sea que el paciente se hincha mucho, aumento de volumen importante de las piernas, tanto de las pantorrillas, incluso de los muslos, incluso hasta de la cara. Eso es especialmente frecuente cuando uno tiene enfermedades renales que hacen que uno pierda proteínas por la orina. O sea, el edema puede ser una manifestación de otras enfermedades, pero con cierta frecuencia es una manifestación de una enfermedad renal. Doctora, también preguntarle, usted hablaba de la hipertensión y yo lo asocié, bueno, a la sal. La alimentación, ¿cuánto influye también en que yo pueda desarrollar una enfermedad en renal? Si no me cuido, si consumo muchas grasas, carne, mucho aliño, mucha sal. Sí, la sal, bueno, la sal desgraciadamente es un veneno porque especialmente lo que hace es aumentar la frecuencia de hipertensión arterial. Y al aumentar la frecuencia y la gravedad de la enfermedad de la hipertensión arterial puede producir, así como produce daño en el corazón, así como puede producir un accidente cerebrovascular, también produce daño renal progresivo. Entonces, la sal no es un buen compañero del riñón. Así que obviamente el ideal sería que uno consumiera una dieta, no digo absolutamente restringida en sodio, pero en realidad con bastante menos sodio que la que contiene nuestra dieta. Nuestra dieta occidental, y especialmente en Chile, en que el consumo de pan es importante, nosotros consumimos 10 a 12 gramos de sal al día. Y lo que se aconseja es que sea como la mitad. Por eso, en ese sentido, ha sido bueno ir incentivando también la disminución del aporte de sal en el pan, ¿no es cierto? Porque hasta hace unos pocos años el pan contenía, cada marraqueta tenía 2 gramos de sal. Y si una persona se comía 3, 4 marraquetas, ya tenía más que el consumo de sal del día, sin contar con las otras cosas que comía o con lo que le echaba a las marraquetas, que si le echaba un fiambre o algo así, el contenido de sal es enorme. Así que, muy importante. Después, lo otro importante también es en cuanto a las proteínas, el exceso de proteínas animales. El exceso de proteínas animales produce una sobrecarga del trabajo del riñón, aumenta la presión dentro del riñón, la presión arterial dentro del riñón o de los capilares glomerulares, y eso produce un daño mecánico a nivel del riñón. Así que una dieta extremadamente carnívora, digamos, no es aconsejable. Lo que se aconseja normalmente es una dieta más bien tipo mediterránea, con una de las comidas más bien tirado hacia el lado vegetariano, ¿ya? Y por supuesto que el exceso de peso, ¿no es cierto?, de la ingesta de grasas y de otras cosas, el exceso de peso también produce una sobrecarga en el trabajo del riñón y puede provocar daño renal importante. Así que la dieta es un factor importante desde el punto de vista tanto de la prevención del daño como del manejo del daño de la enfermedad renal. Una dieta entonces no exagerada en proteínas animales, con sodio restringido, relativamente restringido, y bueno, una dieta que nos permita conservar un peso que sea saludable. Bueno, el tabaco es otro terrible factor, así como le hace mal al... Mira, los factores que dañan el corazón son muy parecidos a los factores que dañan el riñón, porque en el fondo lo que dañan son los vasos sanguíneos, y el riñón es un órgano tremendamente irrigado.
por el riñón pasa una cantidad de sangre enorme por minuto. Como el 20% del gasto cardíaco, como 1 litro por minuto pasa por los riñones. Y los vasos se alteran igual por los mismos mecanismos que se altera el corazón. Así que lo que es sano para el corazón en general es sano para el riñón y viceversa. Sería bueno también, doctora, aprovechando cierto estos minutitos, que recordáramos cuán importantes son los riñones en nuestro cuerpo, la función que cumplen, cierto, dentro de todo el sistema, de nuestro sistema corporal, cierto, nuestros órganos al interior de nuestro cuerpo, cuán relevante es la función que cumplen. Bueno, la función del riñón, pregúnteme a mí, yo creo que las funciones del riñón son esenciales, o sea, la más esencial de todas, digamos, porque le es muy particular, es la detoxificación de las toxinas provenientes de las proteínas. Pero, como les dije, también es muy importante la mantención del equilibrio hidrosalino, o sea, sal, potasio, fósforo, calcio, ¿ya? Cuando los riñones se dañan, por ejemplo, hay dificultades en excretar el potasio y esas dificultades pueden provocar una serie de alteraciones, entre otras arritmias graves, por ejemplo. Además, mantiene el equilibrio ácido-base, o sea, la acidez del organismo, en forma muy, muy estrecha, porque todos los días nosotros vamos produciendo, tanto por el metabolismo interno como lo que viene desde la dieta, una cierta cantidad de ácidos que deben ser excretados por el riñón. Y cuando el riñón empieza a fallar, o hay ciertas fallas específicas en el riñón, no se pueden excretar bien los ácidos, lo que produce además una serie de consecuencias en todas las proteínas del organismo, también en los huesos, porque el hueso, para tratar de amortiguar este cambio en el metabolismo ácido-base, elimina calcio desde los huesos y los huesos se van descalcificando. Por otra parte, como les mencioné anteriormente, está relacionado con la producción de glóbulos rojos y por lo tanto la anemia. La frecuencia de hipertensión en los daños renales es altísima. Los enfermos que llegan a enfermedad renal terminal tienen, en más de 80-90% de los pacientes tienen hipertensión arterial, porque hay retención de volumen y porque también hay otras hormonas como la angiotensina, la aldosterona, en fin, que se producen en forma desproporcionada. Hablemos también de los tratamientos, doctora. Está la diálisis, ¿cierto? Cuando ya hay una situación quizás un poco más compleja en cuanto a su funcionamiento. Y también los trasplantes de riñón. ¿Cómo ha ido evolucionando también eso a lo largo de los años? La necesidad que se da frente ya a tener que trasplantar, ¿cierto? Porque nuestro riñón o nuestros riñones ya no funcionan. Si nos pueden contar un poquito con respecto a eso, ¿no? Bueno, cuando ya la función del riñón es muy baja, menos del 10-15%, o entre el 10 y el 5%, ahí se discute un poco, entre el 5 y el 15%, depende un poco de cada paciente, necesitamos ingresar al paciente a un programa de terapia de reemplazo renal, que se llama, que puede ser o diálisis, o trasplante, o primero diálisis y después trasplante. Pero también se puede evitar la diálisis en algunos casos y ir con el paciente directamente al trasplante. La diálisis, existen actualmente dos formas de diálisis. Una es la hemodiálisis, que es la diálisis tradicional que uno ve con las máquinas, que la sangre sale, ¿no es cierto?, desde una vena y entra un filtro, un circuito impulsado por una máquina y se retrocede, y en este mecanismo entonces la sangre se va limpiando y se va equilibrando, digamos. Y también en ese mismo mecanismo vamos aprovechando de sacar los excesos de volumen que se producen porque el paciente no es capaz de eliminar, digamos, la orina en forma adecuada. Esa es la hemodiálisis. Existe una alternativa a la hemodiálisis que hace varios años, que está en Chile muchos años. Sin embargo, la proporción de pacientes que está en diálisis peritoneal es baja, probablemente por una cosa más bien cultural que por otra cosa.
La diálisis peritoneal, entonces, lo que hace es poner un catéter en el abdomen y aprovecha el peritoneo, que es la membranita delgadita que cubre las vísceras del abdomen, para que se haga el intercambio entre la sangre, entre los capilares del peritoneo y el líquido que uno echa a través de este sistema de catéter, digamos, que se instala, que es la diálisis peritoneal. Las dos, o sea, hay enfermos que pueden acceder a las dos técnicas, hay algunos enfermos que por una razón u otra son mejores candidatos para una técnica que para la otra, ¿ya? En general, la diálisis peritoneal dura menos años, o sea, el peritoneo en general, después de 8 años o algo por el estilo, como que se va dañando con la diálisis, pero tenemos la alternativa de cambiarnos a hemodiálisis. Y si partimos con hemodiálisis, también tenemos la alternativa de ir a peritoneodiálisis. Ahora, el trasplante, la mayor parte de los pacientes primero ingresan a diálisis y después, mientras están en diálisis, se estudian para entrar a una lista de donantes de donantes cadáveres de diálisis, o bien tienen un pariente, ya sea sanguíneo o no sanguíneo, que desea darle el riñón a la persona, y en ese caso entonces se puede hacer un trasplante donante vivo. Y como le digo, en algunos casos nosotros hacemos lo que se llama trasplante anticipado, ya sea con donante vivo, más frecuente, o menos frecuente con donante cadáver, porque en realidad cuando uno pone a una persona en lista de espera de donante cadáver, generalmente pasa en un promedio por lo menos 2 años antes que le salga un riñón. Y es poco probable que esa persona se pueda mantener 2 años sin diálisis. Exacto, claro que sí, y lo hemos abordado también en el programa, el tema de donar órganos también es salvar, ¿cierto?, otras vías, dar oportunidad también a otras personas. Profesora, le tenemos también una consulta que nos llega a través de nuestras redes sociales. Nos quedan poquitos minutos para terminar ya esta parte del programa. Ha avanzado muy rápido la conversación. Le quiero invitar a responder una consulta que nos llega a través de nuestras redes sociales. Nos preguntan, en cuanto al acceso a tratamientos, ¿cómo abordar, dicen, los conflictos entre sociedades médicas y hemodiálisis? Esto lo pregunta Emerson Rojas ESC a través de nuestro Instagram. ¿Qué le podemos decir a este televidente que nos consultó a través de nuestras redes sociales, doctora? No sé bien a qué conflicto se refiere, porque la diálisis es una de las patologías que es garantizada, es la número 1. Entonces, los pacientes FONASA, en el fondo, tienen gratuidad del 100% del procedimiento de hemodiálisis. También hay una canasta de medicamentos que, digamos, que les permite usar la mayor parte de los medicamentos, no todos los que existen, pero la mayor parte de los medicamentos necesarios. Ahora, el tema, me imagino que más bien de conflicto puede venir por el lado de los pacientes de las ISAPRE, que tienen que tener un copago. Digamos que la ISAPRE cobra un copago que generalmente es alrededor del 20% de la tarifa, y que no deja de ser. O sea, a pesar de que solo el 20% la diálisis es una terapia costosa. Y me imagino que por ahí pueden venir los conflictos entre pacientes y sociedades médicas, o más bien, más que sociedades médicas, porque las sociedades médicas no están muy metidas en eso, me imagino que tiene que ver con dueños de los centros de diálisis. Pero tiene acceso a la diálisis. Bueno, esperamos haber respondido a la consulta de este televidente, y si no, bueno, que nos escriba por interno, ¿cierto?, a ver si le quedó alguna otra duda. Doctora Albo, le queremos agradecer estos minutitos por acompañarnos en Con Ojo Clínico y responder frente a este tema, ¿cierto?, las enfermedades renales, a entregarnos conocimiento también y a cuidarnos, ¿cierto?, a prevenir, es lo que decía usted también, a prevenir para no tener ninguna complicación a futuro. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Hasta luego. Hasta luego. Y en nuestro dato de utilidad de esta semana los quiero invitar a conocer sobre las becas
TIC. Esto es un beneficio que entrega la JUNAEP, la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas. Va a volver a entregar su beca TIC 2022, Tecnologías de la Información y Comunicación. ¿En qué consiste este beneficio? En la entrega de un notebook, ¿cierto?, con garantía de 1 año, además de 12 meses de conexión a Internet, un software educativo y también uno de seguimiento de uso y rastreo. Este beneficio lo recibirán todos quienes estén en séptimo básico y sean de colegios públicos de nuestro país, pero también tienen la oportunidad de quienes estén en colegios subvencionados. Tienen ahí que revisar los requisitos, cumplir ciertos requisitos y poder obtener este beneficio, que es un computador, internet y también software, ¿cierto?, para poder ocupar y utilizar este importante implemento en la educación de los estudiantes y las estudiantes. Si quieren más información, pueden ingresar al sitio que es junaep.cl. Está apareciendo ahí en pantalla toda la información. Recuerden, junaep.cl, beca TIC 2022. Y nosotros ya estamos llegando al final de nuestro programa. Como siempre, agradecerles a todas, a todos por ser parte de nuestro programa, de nuestra comunidad que hacemos semana a semana, todos los jueves, 19:30 horas, con Ojo Clínico. En el programa de hoy hablamos sobre la salud mental, un tema que hemos abordado en reiteradas ocasiones en nuestro espacio porque es muy importante, ¿cierto? Sobre todo ahora pensando en el retorno presencial y que no todos, ¿cierto?, lo viven de manera parecida. Cada uno, ¿cierto?, experimenta sensaciones, tiene miedo, tiene cierta incertidumbre, o hay quienes ya quieren, ¿cierto?, volver a la presencialidad con todo, cada uno, y es súper respetable también cómo lo vivamos, ¿cierto?, de manera individual y también colectivamente. Y en una segunda parte de nuestro programa también hablamos sobre las enfermedades renales, los tratamientos y la donación de órganos. Un punto bien importante que es interesante también recalcar en nuestro programa, es primordial también la donación de órganos para entregarle la oportunidad de vida a otras personas. De esta forma entonces ponemos fin a nuestro programa. Como siempre, agradecerles y recordarles que nos encontramos el próximo jueves. Que estén todos muy bien. Chao, chao.